Tres tejanos tienen un terrorífico encuentro con un ovni que dicen les dejó problemas médicos de por vida. Algunas personas se unen a la comunidad ovni como resultado de lo que llaman un encuentro extraterrestre. Creen que han visto a alienígenas, una nave extraterrestre o simplemente algo que no pueden explicar. Dos mujeres afirman que sus vidas fueron desastrosamente alteradas por un encuentro con un objeto no identificado, y la comunidad ovni fue el único sitio al que pudieron acudir pidiendo ayuda. Betty Cash tenía una cafetería en Dayton, un pequeño pueblo 65 kilómetros al norte de Houston. Su amiga Vicky Landrum trabajaba con ella de camarera. A las 7 de la tarde del 29 de diciembre de 1980, las dos mujeres se dirigían en coche hacia una iglesia de New Caney, Texas, con el nieto mayor de Vicky, Colby, de 6 años, para jugar al bingo. Cuando descubrieron que se había suspendido, los tres emprendieron la vuelta sobre las 9 de la noche. Salimos de New Caney hacia Dayton. De repente, Colby miró hacia arriba y dijo: «Abuela, ¿qué es esa luz brillante?» Era tan brillante que ni siquiera podía ver la carretera. Entonces Vicky gritó para que diera la vuelta. Dijo: «Betty, viene derecho hacia nosotras, para». Había estado lloviendo, así que no podíamos salir de la carretera y girar para dar la vuelta. Tuvimos que detenernos. Salí por el lado derecho sujetando a Colby. Betty se puso delante del coche y se quedó allí mirando hacia arriba. Yo le gritaba que volviera adentro porque temía que se quemase. Los tres habían encontrado por casualidad lo que parecía ser una aeronave con problemas. El vehículo lanzó un chorro de calor y fuego sobre el asfalto y los ocupantes del coche. Tenía la forma de un diamante. Quiero decir que era muy parecido, y salían llamas de la parte de abajo. Soy muy curiosa y fui a averiguar de qué se trataba. La luz era tan brillante que me cegaba. Levanté la mano y me quedé allí de pie intentando averiguar lo que era. Vicky seguía gritándome para que volviera al coche, diciendo que iba a morir abrasada. Fui a abrir la puerta y al tirar me quemé la mano. Las llamas de la nave habían calentado el exterior del vehículo. Una vez dentro, Betty encendió el aire acondicionado para tratar de enfriar el vehículo, ya que el calor era insoportable. Aterradas, vieron a la nave luchar por remontar el vuelo durante unos 10 minutos. Cuando finalmente se elevó, Betty Cash arrancó el coche, marchándose del lugar. Siguió subiendo y bajando hasta que muy lentamente comenzó a subir y se dirigió hacia Houston. A medida que nos marchábamos, comenzamos a ver helicópteros. Y no eran de los pequeños, sino de los que utilizan para lanzar a paracaidistas. Conté 23. Vicky dijo que había contado 21. Perseguían al objeto. No iban a parar aunque supieran que estábamos allí. Iban en la misma dirección del objeto y no perderían tiempo en bajar. Betty Cash condujo a toda velocidad para huir de la nave mientras Vicky Landrum trataba de consolar a su nieto. Pero a medida que bajaban por la carretera rural, se cruzaron varias veces con la extraña caravana. Después de haber conducido durante unos 12 kilómetros, vimos un grupo de helicópteros que volaban con las luces encendidas. Eran de los grandes. Betty Cash, a pesar de las graves quemaduras de su mano, cuello, cabeza y pecho, se las arregló para conducir hasta Dayton. Vicky tenía quemaduras en la cara, Colby en la espalda. Deshidratados, los tres bebieron agua y contaron a sus familias y amigos lo sucedido. El hijo mayor de Betty, de 20 años, trató de convencerla para ir al hospital. Cuando las noticias locales no comentaron el suceso,
Ella decidió esperar. Me pidió que fuésemos esa misma noche cuando le conté lo sucedido. Pero le dije, si vamos al médico pensará que estoy loca. Tengo que irme a la cama. Pasé la noche muy enferma, vomitando. A la mañana siguiente, cuando desperté, había grandes mechones de pelo en mi almohada. Tenía ampollas por toda la cara. Durante varios días, las mujeres rechazaron atención médica temiendo no ser creídas. Pero cuando el estado de Betty empeoró, cedió y los tres fueron al hospital. No sabíamos que estaba tan mal. Y cuando fuimos al hospital, el niño lo contó todo. Aunque yo se lo había advertido, dijo, me vas a regañar, pero le voy a contar al doctor lo que nos ha pasado. Los doctores estaban desconcertados ante la causa de las extrañas quemaduras de Colby, Vicky Landrum y la más grave de los tres, Betty Cash. Las enfermedades que sufrió 3 semanas después de la exposición fueron las típicas provocadas por la radiación. Perdió la piel y el pelo de la zona expuesta. Tenía diarrea, vómitos, todos los síntomas clásicos. No pienso que se lo inventara. No hubiera podido hacerlo, porque no lo sabía. Sufría exactamente lo que podría describirse como una exposición a la radiación de 2º o 3er grado. Me preguntaban continuamente cómo me había quemado. Yo no tenía ni idea de que aquel objeto, probablemente, me había envenenado por radiación. Todo lo que sabía en aquel momento era que la radiación se utilizaba para tratar el cáncer. Betty permaneció hospitalizada durante más de un mes por sus lesiones. Tras recibir el alta, no pudo seguir trabajando y se vio forzada a cerrar su restaurante. Desde el principio solo ha sufrido pérdidas. Estaba en la ruina por la enfermedad que tuvo después de estar expuesta a la radiación. Le he estado dando su medicación durante años, intentando ayudarla a superar todo esto. Más tarde apareció un cáncer de mama y hubo que practicarle la mastectomía. Además, no tenía seguro, ni las dolencias las hubiera cubierto ninguna prima a principios de los años 80. Las lesiones de Vicky Landrum y Colby, que no fueron tan severas, les dejaron problemas en la piel y la vista para toda la vida. Desesperadas, las mujeres escribieron al senador Lloyd Bentsen y al congresista Charles Wilson para pedir ayuda médica y respuestas. Recibí contestación de Lloyd Bentsen y Charles Wilson diciendo que fuésemos tan pronto como pudiésemos. Diciendo que en la base de las Fuerzas Aéreas de Bergstrom sabían todo lo ocurrido y que tendrían mucho gusto en ayudarnos en cuanto les fuera posible. Nos dijeron que podríamos conseguir ayuda médica allí, así que fuimos. Pero nos trataron muy mal. Los oficiales de la base aérea de Bergstrom les dijeron que no sabían nada del incidente, informándoles que su único recurso era demandar al gobierno de Estados Unidos por daños y perjuicios. Sin embargo, extrañamente, los militares intentaron en repetidas ocasiones comprar el vehículo de Betty Cash, pero ella se negó. A medida que la noticia del incidente se difundía por Dayton, Betty y Vicky se sentían discriminadas por sus vecinos. Un sacerdote se ofreció a ir a casa de Vicky Landrum para rezar con ella, pero no lo aceptó. Fue entonces cuando las mujeres acudieron a la comunidad ovni pidiendo ayuda. 18 años después del incidente, otro investigador de ovnis trataría de descubrir el secreto que rodea este misterioso encuentro. Betty Cash y Vicky Landrum han sido ridiculizadas e ignoradas desde su supuesto encuentro con una nave en 1980. Pero la comunidad ovni se niega a dejar que el caso caiga en el olvido. John Schuessler es un ingeniero aeroespacial y subdirector de MUFON, siglas de Red Mutua de OVNIs, una organización mundial de seguidores de los ovnis que estudian e investigan avistamientos. Las mujeres contactaron con él varias semanas después del incidente. Schuessler sentía curiosidad, pero era escéptico, hasta que conoció a Betty Cash.
Se quitó la peluca y vi que le faltaban grandes mechones de pelo de su cabeza. Era muy impresionante y le dije, le ha pasado algo muy serio, y si es abierta y honesta conmigo y me da la información que ando buscando, estaré con usted hasta el final. También necesito hablar con toda la gente que esté implicada. Llamé a Vicky Landrum y hablé con ella y con su nieto, Colby. Les pregunté por qué se fueron a casa después de lo ocurrido. Y me contestaron, ¿tú lo habrías entendido? Eran lo que se podría decir saludables tejanos. Cuando les ocurre algo, se aguantan, no corren buscando ayuda. La señora Landrum dijo, siempre nos lo guardamos todo. Nunca voy al médico ni al hospital y no tomo medicinas. Cuando estoy enferma me aguanto. Y así ocurrió en este caso. Convencido de su historia, Chusler les prometió buscar respuestas. Más tarde fuimos al lugar del suceso. Ellas nunca habían vuelto. Las llevamos por separado y ambas nos llevaron al lugar exacto, a pesar de que no habían vuelto desde aquella noche. Recorrimos el escenario y lo medimos. Entonces comprendimos lo que había sucedido. Vimos la carretera y los árboles quemados. Vimos la emoción que sintieron estas personas cuando regresaron al lugar. Se derrumbaron y lloraron confesando tener miedo. No querían estar allí. Y decidimos dejarlas marchar a casa, mientras nosotros nos disponíamos a recorrer la carretera. Chusler comenzó a preguntar por la zona en busca de testigos del incidente. Su investigación reveló que un policía de Dayton y su esposa vieron helicópteros militares la noche del 29 de diciembre de 1980. También había otros testigos que aseguraban haber visto helicópteros de 2 rotores, que en 1980 eran de exclusivo uso militar. Comenzamos a pedir ese tipo de registros a las Fuerzas Armadas. Se negaron a contestarnos, como si estas personas no existieran, ni la información tampoco. Y ese fue el principio de una interminable investigación. Mediante la Ley de Libertad de Información, Chusler obtuvo en 1982 la que cree que es la prueba determinante del caso: el informe militar oficial de la investigación sobre las reclamaciones de las mujeres, que consideraba su historia creíble. Con la ayuda de Chusler, las dos mujeres contrataron a un abogado. A mí me pareció una historia veraz. He tenido a las personas que han intentado colarme una historia. No creo que ellas hicieran eso, y las pruebas lo demuestran. Casi 6 años después del supuesto incidente, Betty Cash y Vicky Landrum creyeron que finalmente podrían obtener algún consuelo. Presentaron la demanda en la Fiscalía de Houston y se fechó una vista preliminar para agosto de 1986. Por supuesto, el gobierno federal negó cualquier relación con algo así. Y no teníamos ninguna prueba. Todo lo que podíamos demostrar eran las lesiones de las mujeres. Así que el juez no admitió el caso. Rotas sus esperanzas, Betty Cash y Vicky Landrum se marcharon de Texas para huir de los dolorosos recuerdos de su experiencia. A los 18 años del incidente, después de que los periódicos sensacionalistas se cansaran de la historia, otro investigador de ovnis aún busca respuestas. Estamos llegando a Dayton, Texas. Aquí hay un gran misterio. He dirigido numerosas investigaciones. He participado en operaciones encubiertas, en investigaciones de homicidios, y hay evidencias fuertes y testigos. Como investigador, espero descubrir información que pueda desvelar este misterio y añadir otra pieza al puzzle de lo que sucedió el 29 de diciembre de 1980. Ken Storch es policía de Denver, miembro del MUFON y exsargento de las Fuerzas Aéreas. Durante su servicio militar, Storch afirma haber sido forzado a firmar un documento que le prohibía hablar sobre incidentes de ovnis. Su involuntaria participación en una supuesta ocultación del gobierno le hizo comprender la experiencia de Betty Cash y Vicky Landrum. Betty Cash, Vicky Landrum y Colby pasaron esa curva y se encontraron de frente con algo desconocido.
Se trataba de un objeto brillante con forma de diamante que emitía una fuente de potencia de alta intensidad, según ellas, una llama. Según Betty Cash, Vicki Landrum y John Schuessler, la nave bajó del cielo irradiando un intenso calor que hizo que el alquitrán se derritiera, contaminando el área circundante. Este es un caso clásico de encuentro. Estamos en el lugar exacto en el que ocurrió. John Schuessler visitó el lugar 3 semanas después del incidente y percibió cambios en la carretera. Volvimos algunas semanas más tarde y vimos que aquel tramo de carretera había sido extraído y reemplazado. Nos pusimos en contacto con todos los servicios de obras públicas del estado, la ciudad y el condado. Todas nos dijeron que no habían reformado la carretera. Algunos testigos decían haber visto a gente trabajando, pero los camiones no llevaban identificación. 6 u 8 semanas más tarde, volvió aquel mismo equipo para levantar el suelo y pavimentarlo una vez más. De hecho, en la excavación, eliminaron unos 20 centímetros de superficie. Si se observa con atención, aquí hay hormigón, asfalto, y la textura cambia radicalmente en este tramo. No es como el resto de la carretera. Storch percibe que los cambios hechos al asfalto van en paralelo con pequeños árboles que flanquean la carretera. El crecimiento de estos árboles indica que son muy jóvenes, y algo más lejos, los árboles tienen unos 40 o 50 años, quizá más. La falta de árboles en esta zona indica que han sido retirados. ¿Por qué? Los investigadores creen que el ejército reparó la carretera para ocultar las pruebas del inexplicado encuentro de Betty Cash y Vicki Landrum. Creo que aún hay pruebas por descubrir. Y verdaderamente espero que manteniendo este tema en el candelero, manteniendo la presión, seamos capaces de conseguir esas respuestas y encontrar al testigo que diga: yo piloté ese helicóptero, estaba allí y me siento mal por lo que le sucedió a esas 2 señoras. Creo que es muy importante para los grupos civiles que estudian el fenómeno ovni continuar trabajando en esto, a menos que haya una razón para no hacerlo, como una declaración por parte del gobierno. Y cuando la gente tiene encuentros con ovnis, necesita ayuda. En la NASA y la base aérea de Benston se niegan a hacer comentarios. Betty y Vicki creen que el gobierno estadounidense les ha mentido acerca de su implicación desde el principio. Han arruinado mi salud. Han arruinado mi vida. ¿Qué más les queda por hacer? ¿Matarme? Probablemente les encantaría hacerlo. Pero soy tan terca y cabezota que voy a demostrarles que pienso seguir luchando mientras viva. ¿Son Betty Cash y Vicki Landrum víctimas de un programa militar secreto fallido? Hay una conspiración para ocultar las pruebas de aquella desafortunada noche de diciembre de 1980. Llevaron el caso a los tribunales. Perdieron en el Tribunal Federal. No pudieron demostrar que lo ocurrido pudiera ser el resultado de alguna acción del gobierno. Creo que se extralimitaron. Hay que recordar que casi el 10% de los casos relacionados con ovnis son inventados por gente que informa sobre sucesos, que sabe que no son ciertos. Los investigadores de fenómenos ovni ven demasiadas coincidencias en el caso para que sea una invención. Hay que admitir que cualquier tipo de radiación puede ser imitada por algunos aparatos, pero tenemos la combinación de efectos, múltiples testigos, información de testigos que respaldan la de otros, más el testimonio de los médicos sobre un caso que tuvo lugar exactamente al mismo tiempo. Este caso lo reúne todo. Creo que Betty Cash y Vicki Landrum encontraron algo. Mi intuición me dice que el gobierno está metido hasta las cejas. Creo que tenemos que presionar al tío Sam para que ponga las cartas sobre la mesa y nos deje ver toda la información. Los críticos creen que la comunidad ovni busca respuestas del gobierno que simplemente no existen.
Si los investigadores no reúnen suficientes pruebas para hacer un análisis objetivo, no importa que uno crea que ha pasado por una extraña experiencia. Cuando dicen que no pueden continuar con la investigación, no están siendo crueles, están siendo realistas. Los escépticos discuten las teorías de conspiración que rodean muchos casos y aseguran que el gobierno no tiene motivos para ocultar la verdad. Uno puede reconstruir un hecho y hacerlo parecer muy extraño. Por experiencia, sé que el ejército no miente respecto a lo que hace. Se preocupa mucho por su imagen pública. Primero, el gobierno tiene razones para mentir. Y segundo, el gobierno miente. Hay pruebas sobradas de que lo han pillado con las manos en la masa. El incidente de Alabama con 2 jóvenes negros que fueron sometidos a pruebas. Los soldados llevados al desierto en los años 40 y 50 sometidos a explosiones atómicas. Y el gobierno lo niega todo. Yo diría a estos caballeros, mentira.